llegó el día. Note esto. ¿Qué es ese día? El día de que hoy llegó es algo que nosotros queremos predicar en esta hora. Y quiero empezar a narrar lo que creo que en ese momento pasaba, hermana Margarita. La palabra entonces dice que el viernes por la mañana, a las 9 de la mañana, Jesús empezó a ser enjuiciado. Todo ese proceso fue castigado. A las 3 de la tarde, que es la 9ª hora, que su versión dice, eran las 3 de la tarde cuando Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A las 3 de la tarde tenía que haber pasado algo, porque venía el Shabbat, venía el día de descanso. Y entonces, para que todo eso tendría que caminar y hacerse rápido, la tumba de José, aquel hombre rico, dice que tomaron a Jesús y lo llevaron rápido, porque a las 6 de la tarde empezaba el Shabbat. Tenían 3 horas aproximadamente para preparar el cuerpo de Jesús. Cuando todo eso pasaba, mientras el viernes y sábado había dolor, había incertidumbre, habían dudas incluso, porque había gente que había visto a un hombre hacer milagros. Pero créame, le voy a decir esto, aquellos que es bueno conocer la historia bíblica. Cuando Jesús caminaba, Jesús, cuando estaba haciendo milagros, habían otros también haciendo milagros. Había gente que parecía tener también poder. Para la gente no era algo sorprendente que Jesús hiciera milagros, porque ya lo habían vivido, porque ya habían salido gente haciendo magia, adivinación, etcétera, etcétera. Habían salido otras personas, así que muchos lo tomaban a él como un Elías más, como un hombre que oraba y descendía fuego. ¿Se acuerdan de Elías? Muchos lo tomaban como el profeta, un profeta más que de repente Dios levantó para que empezara a hacer cosas. Muchos dudaban de lo que estaba pasando, dudaban de lo que estaba sucediendo. Y entonces me puse a imaginar y me puse a ver que los religiosos, sobre todos ellos, los religiosos, los escribas, los fariseos, los que escribían la ley, los que interpretaban la ley, porque hay 2 grupos. Escribas son aquellos que escribían la ley, por eso dicen escribas, de ahí viene la palabra escritor. Los escribas eran los que escribían, los que escribían la ley, pero los otros son los que interpretaban la ley. Unos son los escribas y otros los fariseos. Los fariseos son los que interpretaban la ley, los que eran del gobierno religioso y los que decían cómo es que Moisés había escrito la ley. Entonces, habían 2 grupos muy contentos el día viernes y sábado, porque dijeron: al fin nos deshicimos de ese hombre que andaba haciendo relajo en la calle. Por fin nos deshicimos de aquel que decía ser el Mesías, pero miren, ahora está muerto. Porque si hubiera sido el Dios o el rey o el que decía él, no hubiera muerto en una cruz. No lo entendían, a pesar que sabían las profecías, habían leído las profecías, habían escrito las profecías. Y uno de los libros que manejaban era el libro de Isaías. Isaías bien lo dijo, que iban a ser un Salvador, el príncipe de paz, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios lo había, me tienes dicho. Y entonces parte de esto es lo que hoy quiero hablar a tu vida. El día llegó. ¿Y por qué el día llegó? Porque cuando nosotros vemos a Jesús que muere en la cruz, que lo toman y lo ponen en una tumba, vemos a un Jesús sí que pagó un precio, pero que tarde que temprano ese día llegaría. Llegó el día de la muerte, sí, pero también llegaría el día de la resurrección, el que Él se levantaría. Voy a cambiar el micrófono. Se levantaría. Sería parte de eso, de lo que Dios, me tienes, en su gracia, en su poder, nos había prometido. Pero me encanta y voy a hablar de esta historia porque tiene que ver como al final, que quiero cerrar este mensaje a tu corazón. Porque sí nos emocionamos, porque sí agradecemos
que Dios haya resucitado. Sí, gloria a Dios, aleluya, exaltado sea Dios. Pero más que eso, quiero traer a tu corazón cómo estás valorando y cómo estás viviendo en que Cristo haya nacido en ti. ¿Cómo es que estás viviendo que Cristo haya no solo resucitado? Porque al resucitar, ahora tú y yo tenemos vida eterna. ¿Cómo estamos viviendo ese gran regalo que Dios nos da? Pero note esto, hay un encuentro inesperado. Hay un encuentro que en la resurrección de Cristo hay un encuentro inesperado. Cuando usted y yo vemos la historia bíblica, entonces nos damos cuenta que entre esto que estaba pasando, había metines José y Nicodemo. Recuerden que Nicodemo era aquel hombre que había sido sanado. ¿De qué? ¿Alguien se acuerda de Nicodemo? ¿Quién era Nicodemo? Cuando estos hombres están ahí, José era un hombre rico, ¿me tienes? Y Nicodemo, estos hombres toman y alcanzan a embalsamar a Jesús lo más pronto que pueden. Ellos lo toman, lo envuelven, porque el tiempo está pasando, el Shabbat, el descanso viene, y no le iba a permitir la ley o los religiosos seguir trabajando. Y entonces, como era viernes, tenían que hacerlo rápido. Tenían que llevarlo de una manera tan rápida que lo pusieron ahí, lo envolvieron y todo. Recuerden que en aquellos tiempos no era como hoy, que le sacan todo a las personas. No, en aquel tiempo lo que hacían eran especies para que el líquido que saliera del cuerpo se quedara en las vendas. Y entonces los envolvían tan fuerte y tan bien envolvidos que lo tuvieron que poner ahí. La razón que las mujeres, y quiero que usted vaya viendo conmigo esta hermosa historia, porque es parte de lo que tenemos que vivir y experimentar, amén. Es parte de lo que nosotros podemos como cristianos pensar, el por qué las mujeres fueron con las especies a la tumba. La Biblia dice que era el primer día, y lo dije el viernes, era domingo por la mañana. Muchos dirán, pero ¿por qué domingo? ¿Por qué no sábado? ¿Por qué no miércoles? Porque así era. No podía resucitar en cualquier otro día. Tenía que ser parte de la Pascua. Tenía que ser parte de un recordatorio para la humanidad. El problema de nosotros como iglesias es que no sabemos muchas veces, y más los religiosos, que no conocen la historia bíblica, no conocen historia de la iglesia. Y a veces creemos que por lo que pasa, lo que dice la Biblia, simplemente está ahí por estar. Pero yo mire, le voy a decir un poco rápido, ¿me tienes? De lo que realmente la palabra nos quiere dar a entender. Dice que las mujeres salieron, prepararon mirra, prepararon todo, y cuando ellos van, está un encuentro inesperado. ¿Por qué iban las mujeres a la tumba? ¿Que no Jesús iba a resucitar? Entonces, ¿para qué llevan especies si Jesús iba a resucitar? ¿Para qué hacer trabajo que ellos sabían que no necesitaba Jesús? Mas sin embargo, estas mujeres sabían que Jesús había dicho algo, pero hoy estaba invadiéndose una idea de tristeza, una vida, ¿me entiendes?, de peligro. Los discípulos estaban en temor, estaban escondidos, porque ellos también estaban amenazados de muerte. No solo Jesús, sino aún las mujeres, aún los discípulos, por los romanos, el gobierno romano y el gobierno religioso estaban, ¿me entiendes?, amenazando de muerte a los discípulos. Y por eso es que estaban encerrados, no podían salir. Mas sin embargo dice que por la mañana amanecía, las mujeres fueron a la tumba y fueron a embalsamar, es decir, a terminar lo que Nicodemo y José no pudieron hacer. Y entonces, como el cuerpo ya había muerto, estaba despidiendo líquido. Y para que eso no pasara y que el cuerpo no empezara sus órganos a echarse a perder, lo envolvían bien y les ponían otra clase por encima de engüentos y lo volvían a envolverlo. Y esa parte de que la cual yo estoy hablando hoy, tiene que ver con nuestra vida, porque muchas veces Dios nos ha dicho cosas,
Dios nos ha prometido momentos, pero aparte de la vida diaria que vivimos, se nos olvida de lo que Jesús ha hablado a nuestro corazón. Hay promesas que Dios ha hablado, ¿me entiendes?, que tiene que ver con esta vida. Y muchas veces a pesar de que Dios lo ha dicho, nuestra presión de vivir, nuestra presión de la vida, la presión familiar, etcétera, etcétera, nos olvidamos de que Jesús dijo lo que dijo. ¿Y por qué lo quiero llevar ahí? Porque dice la palabra que cuando ellos llegaron, lo primero que vieron, ¿qué fue? La piedra movida. Entonces ellos rápido piensan, alguien lo tomó, el gobierno romano lo agarró, alguien de religiosos se llevó el cuerpo, algo hicieron. Pero la parte que me encanta es que de repente dice el Señor, la palabra, que el Señor manda unos ángeles, y los ángeles aparecen y le dicen: ¿por qué están buscando a alguien que está vivo? ¿Por qué buscan a Jesús? ¿Me entiendes? Si Él no está aquí. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque es parte. ¿Qué dice esa versión, amor? Perdón. Dice: no teman, dijo. Ajá. Dice: sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado tal como dijo que sucedería. Exactamente. Note esto. Exactamente como Él lo dijo. Y esa palabra me encanta, porque exactamente como Dios lo ha dicho, Él quiere llegar ese día perfecto a nuestra vida. Por eso estamos hablando, el día llegó. ¿El día llegó para qué? El día llegó para que nosotros aprovechemos a Dios, a ese Cristo resucitado, a ese Cristo vivo, y que así como estas mujeres tuvieron ese encuentro inesperado, nuestra vida también encuentre ese momento en Cristo Jesús. Digo, ¿por qué buscan a este? ¿No se acuerdan de lo que Él dijo? ¿No pusieron atención de lo que Él había dicho, que al tercer día resucitaría? Esta palabra es para nosotros, porque muchas veces sí reconocemos a un Cristo resucitado, sí lo decimos, pero nos cuesta creer de todo lo que Él ha hablado a través de esa profecía. Si Cristo está vivo, usted tiene que estar vivo. Si Cristo está vivo, usted tiene que ser salvo. Si Cristo resucitó, usted tiene que ahora ser libre. Si Cristo resucitó, ahora usted tiene que tener identidad de hijo. Hay salvación en Cristo Jesús. Si no tuviera resucitado, de nada, en vano estaríamos hablando hoy en esta mañana de un Jesús mentiroso. Pero sí, Él murió y Él resucitó tal como Él lo dijo. A veces tenemos que tener encuentros inesperados con Dios, para que Dios nos dé que mostrar a nosotros que realmente Él resucitó, para darnos a nosotros vida, para darnos perdón, para que la muerte ya no viniera sobre nosotros y tuviera dominio sobre nosotros, para que el pecado no tomara dominio sobre nosotros, porque el pecado Él lo venció en la cruz del Calvario, y al resucitar avergonzó y tomó, me tiene las llaves de la muerte, y hoy nosotros disfrutamos de esto. Pero ¿qué pasa? Vuelvo a repetirla otra vez. Decía la otra vez, el tiempo de Navidad, muchos le tomamos efecto a la muerte de Jesús, pero pocos celebran el nacimiento de Jesús. Entonces a veces el cristiano está todo torcido, todo arrebasado, todo por aquí, por allá, porque para que Dios me hubiera dado salvación tuvo que haber nacido. No hay muerte si alguien no nació. No hay sacrificio si alguien no se entregó. Y no hay vida eterna si alguien no se levantó entre los muertos. Por eso es que la resurrección de Cristo para nosotros debe de ser vital, iglesia. Debe ser muy importante tener esa clase de vida para nosotros. Ese encuentro inesperado que las mujeres tuvieron es el mismo encuentro inesperado que tú y yo necesitamos tener con Cristo Jesús todos los días, todo el tiempo. Porque muchas veces se nos olvida de las promesas que Jesús ha hablado. Porque muchas veces se te ha olvidado de lo que Dios te ha dicho. Y el transcurso, los momentos de tu vida te trastornan tanto que se te olvidan de lo que Dios ha dicho.
Y Dios hoy viene a decirte lo mismo que le dijo a aquellas mujeres. ¿Por qué estás buscando una respuesta cuando yo ya te la di? ¿Por qué tratas de orar más cuando ya sabes que yo te he escuchado? ¿Por qué te intentas hacer más y convencerme cuando yo ya te dije que te voy a bendecir? ¿Te das cuenta? Pero queremos, ¿me entiendes? Realmente queremos conocer a ese Jesús resucitado, pero no estamos actuando de la manera como que si Jesús viviera. Estamos actuando, mire, cuando mamá murió, que hace 4 años más o menos, sí, en el COVID, mamá murió. Yo recuerdo que después que murió yo tenía ganas de levantar el teléfono y llamarle, porque mi mente todavía no había captado que mamá ya estaba muerta. Entonces, ¿qué hacía yo? Quería levantar el teléfono y llamarle, porque mi mente no había captado, no había aceptado que mamá ya no estaba. Muchas veces actuamos así, creemos que Jesús está vivo, pero no vivimos como que Jesús estuviera vivo. ¿Alguien me sigue? A veces decimos, no, sí, Cristo vive, y lo cantamos hoy, Cristo vive, pero no caminamos como que realmente Dios viviera en nosotros. Y esa es la parte por la cual muchos de nosotros, ¿me entiendes?, hemos quedado a medio camino, porque no hemos llegado a disfrutar en totalidad la vida resucitada de Cristo en nosotros. Si Cristo resucitó, iglesia, resucitó para hacerte libre, para romper las cadenas. Alguien era alcohólico, alguien era homosexual, alguien era lesbiana, alguien era, ¿me entiendes?, borracho, alguien era ladrón, alguien era esto, y ahora ya no lo eres, porque Cristo vino y resucitó y rompió las cadenas que estaban atando a nuestra vida. Tú ya no eres lo que eras. Esa es la resurrección de Cristo para nosotros. Pero muchas veces nos cuesta entender que esa vida nos trajo beneficios, nos trajo favores. Y Dios no quiere decir, gloria a Dios, Señor, resucitaste. Lo que Dios trata de decirnos hoy es que esa resurrección se haga viva en nosotros. Cambia tu lenguaje si Cristo, ¿me entiendes?, resucitó en ti. Cambia tus pensamientos si crees que Jesús resucitó. Cambia tu forma de caminar si crees que Jesús resucitó. No es solo creerlo. ¿Usted sabe cuántos ahora mismo este domingo en el mundo están diciendo que Jesús resucitó? Miles, miles en todo el mundo. No se diga en Italia, en Roma. Hacen eventos y hacen todo recordando la resurrección de Jesús. Ahora nota esto, no es malo. Lo malo es que mañana nos levantamos día lunes y nos olvidamos de ese Jesús resucitado. Ahora note esto, ¿quién tiene testimonio que Dios ha sido grande con usted? A ver, yo quiero que levante la mano. Hay alguien que dice, pastor, usted no sabe, pero yo puedo levantar mi mano y puedo decir que a través de esa resurrección, a través de que Cristo se levantó, ahora yo soy libre. ¿Habrá alguien en esta mañana que diga, por eso yo soy libre ahora? Yo no sé usted, pero yo recuerdo, hermana Margarita, en las calles de Tijuana, allá por la colonia postal, a las 3 de la tarde, 5 de la tarde por ahí, yo le dije, Señor, ayúdame, yo sé que tú existes, te necesito. Ya era la 5ª vez que quería quitarme la vida de sobredosis de droga. Mi vida no tenía sentido. Mas sin embargo Jesús dijo, no, si yo resucité fue para tener un plan contigo. Y yo no sé cómo Dios te encontró, cómo es que Dios te salvó, cómo es que Dios te enamoró, pero estoy seguro que Dios un día llegó de la misma manera para decirte, ¿sabes qué? Tú te quieres morir, pero yo nací, yo resucité para darte vida a ti. Y ese es el beneficio para nosotros. Porque me dicen, no, muchos festejan la resurrección de Cristo. Claro. Si algo que tengo que celebrar con todas mis fuerzas es que Jesús haya resucitado. Si yo no estuviera en este lugar, iglesia, usted no estuviera en este lugar. Y no se trata de religiosidad, no se trata de traer normas a la iglesia, no, se trata de declaración del corazón, de la boca, del alma, que Cristo vive y vive para darnos, ¿me entiendes?, vida eterna. Pero ¿qué dice el religioso?
Oh, no, celebran los domingos de resurrección. ¿Qué pecadores son? No, iglesia. Más pecador eres si no celebras que Cristo resucitó a favor tuyo. ¿O usted cree que resucitó solamente por resucitar? ¿O usted cree que murió en la cruz solamente por morir? No, si en el pensamiento de Él estaba usted y yo ya antes que naciéramos, usted y yo ya estábamos en el pensamiento. Yo siempre he dicho en el plan de Dios estaba de que si Jesús no se detuvo en no llevar la cruz, es porque en la mente de Él estaba usted y estaba yo. Eso es. Imagínense un Jesús acá, Jesús vive, Jesús tiene poder. A un Jesús muerto, a un Jesús que no se levantó, que cualquier otro Dios se ha levantado, ha muerto, perdón, pero no se ha levantado. ¿De qué sentido tendríamos estar hoy en esta mañana? ¿Qué sentido tuviera venir a este lugar y decir: Señor, gracias por darte y resucitar? ¿Qué sentido tuviera? Nada. Nada. Sería mejor estar en un parque, ¿no? Una carnita asada, Daniel, rico, ¿no? Una salsita, guacamole, un pollo asado al lado, con unas tortillas hechas a mano. Pero como Jesús sí resucitó, pero como Jesús sí está sentado a la diestra del Padre, por como Jesús sí vive y vive para siempre, vale la pena venir y darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vale la pena. Alguien dice amén. Vale la pena. Vale la pena. Imagínense que yo lo invite a usted a una fiesta. Venga a mi cumpleaños, hermana Margarita, y que yo le haya dicho: no, no es cierto, no es un cumpleaños, pero quería regalos. Pues no, ¿verdad? Que imagínense. Es lo mismo declarar a Jesús resucitado y que no sea verdad, que solo sea un mito. Pero Jesús no es un mito. Jesús no es una historia. Jesús no es un cuento de libros. Jesús es real. Jesús es verdad. Jesús es verdad, iglesia, para nosotros. Pero mientras dice que la palabra que ellos iban, se encontraron con lo inesperado. ¿Y cuál era aquello inesperado? Que los ángeles le habían dicho: te estamos esperando. ¿Y qué pasó? Y dice que hay una declaración, una confirmación, ¿me entiendes?, para ellas. Y es que anunció esperanza. Aquellas personas angelicales, personajes angelicales, dijeron: ¿sí? Porque están buscando aquí al que vive. ¿Que no se acuerdan que Él se los dijo? Mire lo que dice el ángel. Les está recordando lo que se había olvidado. Yo estoy consciente que en medio de una opresión como el gobierno romano, una opresión como los religiosos, buscándonos para matarnos, a cualquiera quizás se le puede olvidar de lo que Jesús había dicho. Mas sin embargo, el ángel está ahí para recordar y hacer un anuncio que les hace a ellas o a todo el mundo en general, a que hay un anuncio de esperanza en Cristo Jesús. ¿Sabe cómo se siente eso de que? Lo voy a contar y no sé si a alguien ha pasado esto, pero recuerdo que me llaman una vez y me dicen, un líder que tuve en la iglesia de Ujieres, era el líder de los Ujieres, me enseñó mucho este hombre y luego fue pastor. Pero me llamaron y me dijeron: sabes, el pastor tal está en el hospital, su corazón está un poco caído, parece que su corazón está bajando de palpitar y no sabemos qué va a pasar. Sus hijos me llaman, yo voy, y cuando entro había un tiempo de adoración, música de adoración en la sala de donde estaba él. Me acerqué y lo miré y le dije: hermano, y lo llamé por su nombre y le dije: no se vaya, todavía no es su tiempo. Vamos, usted puede. Mientras él estaba entubado, recuerdo que puse mi mano en su corazón. Y yo mirando la máquina y decía yo: wow, sí tiene bastante menos, su palpitar era bastante bajo, su oxígeno era bastante bajo. Y yo le dije: no oré para que él regresara. Puse mi mano y le dije: todavía no es su tiempo, vamos, échele ganas, unos años más, todavía hay mucho que hacer. Y yo hablándole en el cuarto. Y de repente mi tristeza, como el amor que le tengo a este hombre, lógico, mi pensar era: se va a ir.
De repente, para mi sorpresa, entonces el corazón empieza a tomar oxígeno, a palpitar normal. ¿Y sabe cuál fue mi sentir? Wow, y le llamé a su esposa, le digo, hermana, venga. ¿Por qué cuento esto? Porque el anuncio de esperanza es la que a ti te tiene que hacer sentir que Cristo no te va a fallar, que Cristo ha prometido estar contigo y lo va a estar contigo. Que el anuncio que le dijo los ángeles, ¿por qué buscan a alguien que está vivo entre los muertos? Él ya no está aquí. ¿Sabe cuál era el anuncio para nosotros? Iglesia, hay una esperanza en Cristo Jesús, el que se levantó entre los muertos. No importa lo que pase, no importa lo que suceda, hay alguien que prometió estar contigo. Y ese es el anuncio de esperanza. ¿Sabe por qué entonces ahora Cristo vive? Para darte esperanza, para dejarte saber que no estás solo, para dejarte saber que lo que Él habló de ti lo va a cumplir, que lo que ha pensado de ti lo llevará a cabo. Ese es el mensaje de esperanza. Que si Él dijo que te sanaría, te va a sanar. Si Él te dijo que te va a levantar, te va a levantar. Si Él dijo que en sus manos estarás seguro, ahí vas a estar seguro. Ese es el mensaje de esperanza en el cual hoy predicamos, de un Cristo resucitado. No es historia, no es religiosidad, es una gran verdad para nosotros. Pero ¿quién lo vive? ¿Quién lo disfruta? Usted y yo. Él ya está sentado en su trono. Él está lleno de gloria y poder. Usted y yo necesitamos disfrutar de los beneficios de aquel que se levantó entre los muertos. Pero ¿qué pasa? Que el mensaje de esperanza se nos ha olvidado a muchos. Pastor, usted no sabe lo que yo estoy pasando. Usted no sabe lo que a mí me ha sucedido. Usted no sabe lo que hoy, ahora mismo, este domingo, después de salir aquí, yo sigo con mi momento. Mira, iglesia, yo quiero decirte hoy que lo creas. Si crees que Jesús ha resucitado, hay esperanza para ti. Hay esperanza para tu familia. Hay esperanza para lo que estás viviendo. Cristo no ha mentido. Él está de pie. Él está lleno de toda gloria, dije hace un momento. Pero hay alguien que lo tiene que vivir. Alguien quizás en el caminar perdió esperanza. Alguien dijo, ya no tengo hope, ya no tengo esperanza. No sé por qué. A lo mejor fue dura el momento, el proceso, la etapa, no lo sé. Pero yo vengo a decirle a esas personas hoy que hubo una confirmación en esa tumba. Que si la tumba estaba vacía, que si no había nadie, es porque alguien nos da esperanza de que algo poderoso, algo real va a pasar en nosotros. ¿Alguien lo cree en esa hora? Dele un fuerte aplauso al Señor. Él merece gloria, iglesia. Él está vivo. Y no sé por qué el religioso le lastima cuando la iglesia dice Cristo está vivo. ¿Sí? No. Sé que Cristo vive todos los días en nosotros. Y si hoy lo declaramos, no es porque mire, igual que los religiosos, los católicos, los mormones, los no sé quién. No, iglesia, el que más tiene noción de que Cristo vive es yo, es usted. ¿Por qué? Porque usted un día abrió su corazón a Cristo. Y lo que nadie podía hacer, Cristo lo ha hecho en nosotros. El más testigo de que Cristo vive, diga conmigo, soy yo. Soy yo. Amén. Vamos a decirlo otra vez, soy yo. ¿Sabe por qué? Porque te perdonó cuando nadie te perdonaba. Cuando te bendijo cuando nadie te había bendecido. Te abrazó cuando nadie te había abrazado. Cuando Él te tomó para Él cuando gente te había rechazado. Tú eres el mejor testigo que Cristo vive y vive en nuestra vida. Nosotros somos testigos de ello. Porque no le tenemos que decir a la religiosidad si vive.
No tenemos que estudiar, ¿me tienes? Teología a un momento tan profundo para saber si Cristo resucitó. Tú mismo eres testigo de tu propia vida. Mire, les cuento esto. Hoy vamos a tomar Santa Cena, vamos a participar de esa comunión. Yo recuerdo un día, iglesia, y por eso es que hoy creo que más que nunca eres testigo del poder de Dios. Eres testigo de lo que Dios puede hacer. Recuerdo ese momento cuando había una infección, hermana Margarita. Había una infección en mi orina, pero era más sangre tras sangre, sangre tras sangre. Me te daba miedo hasta ir al baño porque era sangre tras sangre. Y de repente durante el culto, estaba ministrando, el pastor iba a dar la Santa Cena, iba a la comunión, y yo le dije: Señor, yo creo que tu palabra dice que por tus llagas yo he sido sano. Era tan doloroso, hermanos, ir a ese lugar. Mas sin embargo, en esa mañana recuerdo que dije: Señor, yo sé que tú vives, y si llevaste mis enfermedades fue para dejarme saber que ahora eso es para mí. Recuerdo que participé, y durante las 2-3 horas me dan ganas de ir al baño, pero mi mente es: va a salir sangre. Note esto. Pero mi espíritu creía que había sido sano. Y cuando yo voy, literalmente la sangre había desaparecido. ¿Qué era? No sé, porque tampoco fui al doctor. ¿Por qué digo esto y cuento? Porque si alguien ha tenido evidencia que Cristo vive, es usted. Si alguien puede decir: pastor, usted no sabe todo lo que Dios ha hecho conmigo, soy testigo, tengo evidencia en mi vida, tengo cicatrices en mi vida, tengo vivencia en mi vida que Cristo sí está vivo. Y no hay nadie más que usted que pueda confesar con su boca que Cristo está vivo. ¿Me dan ahí? 2 veces, right? Yo como bromeo con ella, y me ha dejado bromear con ella, le digo que la veía así, me imaginarse la vela como el pollito ahí abierto. Cuando usted va al pollo, lo ve así. 2 veces cirugía a corazón abierto, donde una costilla aquí y una costilla allá. 2 veces, donde a lo mejor el enemigo dijo: aquí se queda, aquí es mi momento. Porque lo que el enemigo anda buscando es tu alma. Mas sin embargo, 2 cirugías. La segunda nos tocó ir a su casa y la vi. Yo nomás la miraba y decía: Señor, yo no sé cómo esta muchacha está aquí. Pero hoy, ahora, ¿quién puede tener evidencia que Dios vive? Si no nosotros. ¿Puedes enseñarnos tu cicatriz? No, ahí donde estás, que te vea la iglesia, por favor. Sí. Nada. Si alguien tiene evidencia de que Cristo vive y tiene cuidado de nosotros, es una de ellas. Y no la estoy exhibiendo, recuerden, la estoy poniendo como un centro de atención para nosotros, que a lo mejor no hemos vivido nada parecido, y a veces se nos olvida que Cristo vive en nuestras vidas, que no estamos ni a la orilla de pensar, que Dios tiene poder para hacer cosas grandes en nuestra vida, porque Él resucitó. Si Él te puede sanar, porque Él está vivo. Si lo que el doctor dijo, deja que el doctor lo diga. Créele a aquel que resucitó entre los muertos, porque Él tiene poder. Llevó sobre Él todas nuestras maldad, nuestras enfermedades. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nos traiciona la mente. Oh, es que el doctor dijo. Es que mi familia dijo. Mire lo que dice el doctor, tan mentiroso. Bueno, no, perdonen los doctores por eso. Pero la mentira que muchas veces maneja, y es tus genes. Es que tu mamá, tu tenía esto. Y uno, mi abuelito. Sí, me dijo mi mamá que mi abuelo se murió de eso. Sí, ya me acordé.
Si alguien que derramó la cruz, su sangre en la cruz, para lavar nuestras maldades, para lavar nuestros pecados. Iglesia, note esto: cuando tú llegaste a Cristo, ya no fue el ADN de tu familia, fue el ADN de Cristo, el resucitado en nosotros. Ya no hay ADN de mi no, ahora hay un ADN de Cristo Jesús, el que vive en nosotros. Pero ¿qué pasa hoy? Volvemos a lo mismo. Hay un Cristo que no está siendo honrado como tiene que ser honrado. No hay un Cristo que se tome de verdad y decir: Señor, yo sé que tú vives. Mira, iglesia, ese fue mi clamor. Le dije hace un momento, crecí en el evangelio, estuve sentado ahí, estuve en clases de escuela dominical, sé que quién era Dios, mas sin embargo ese día lo único que sale de mi boca es: Señor, yo sé que tú existes. ¿Qué estaba declarando? Que Él está vivo. Y Él me libró, me tiene de las drogas, me sacó de las calles, me hizo tantas cosas que hoy puedo testificar con gran poder y seguridad que Cristo vive en nuestras vidas. Él no es mentira, Él no es filosofía, Él es verdad. Y eso lo tenemos que disfrutar. Por eso cuando esté pasando algo, usted le diga: Señor, por favor, no. Declárelo con fe, declárelo con certeza y diga: Señor, porque tú vives, porque te levantaste entre los muertos, porque tu palabra es fiel, yo creo que tú me tienes, vas a cumplir esto en mi vida. Pero hay que hablar con seguridad. Y no: Señor, ¿será que? Tú sabes que hay gente que hasta ahora: tú sabes que soy un vil pecador, Señor. Dios ya sabe que somos pecadores. Lo que Dios no quiere escuchar es qué pecador eres. Lo que Dios quiere escuchar de nosotros: cuánta confianza y fe, esperanza encuentras en Él. Eso es lo que Dios quiere escuchar de nosotros. Yo escuchaba hermanos en las iglesias: yo soy un vil pecador, Señor, si tú quieres hacer esto conmigo, hazlo, Señor. Y yo decía: ¿por qué te rebajas tanto si alguien pagó un precio excelente por ti? ¿Por qué te rebajas tanto? ¿Por qué te sientes basura cuando alguien te vio con identidad cuando murió y resucitó en la tumba? ¿Por qué nos vemos tan bajos? Porque creemos que hablándole así a Dios vamos a conmover el corazón de Dios. No, iglesia, lo que mueve el corazón de Dios es la fe que tú le tienes a esa esperanza. Ese es ese Cristo. Ahora ellos anuncian, y cuando viene esa esperanza, no sé quién ha estado ahí, que de repente le dicen algo y de repente cambia y uno como que vuelve a respirar. ¿Alguien ha estado ahí ese momento fuerte donde decir, no sé qué te dijo el doctor cuando antes de operarte? Digo: sabes que hay riesgo, a riesgo de que de repente el corazón y esto, lo otro. Yo he creído y le he dicho a mi hermana Anaí: ¿cada cuánto supuestamente tienen que abrir? Cada 10 años. Y yo le he dicho a ella: vamos a creer que durante esos 10 años los doctores digan: ¿sabes qué? Algo pasó, pero no necesitamos abrirte más, me tienes tu cuerpo. Pero tenemos que creer en ese Dios resucitado. Tenemos que confesar y tener esperanza, ¿me entiendes?, en la vida de aquel que resucitó. Cuando ellos dijeron: ¿qué buscan aquí? No hay nada. Mira, ese que ustedes andan buscando ya resucitó, ya él no está entre los muertos. ¿Que no se acuerdan que Él lo dijo? Mire qué mensaje de esperanza tan poderoso. Porque no solo fue para ellas, sino incluso dice que cuando fueron, volvieron a casa y llamaron a Pedro y a Juan. Y dice que regresaron los discípulos y llevaron a la tumba y todo estaba ordenado. A mí me encanta eso cuando habla de que la túnica y todo ya estaba bien ahí. ¿Sabe por qué? Porque eso representa que ya había un plan. Que no fue así solamente, sino que ya había un plan. En el estar ahí con la túnica y todo bien planchadita, quiere decir que había un plan. Que mientras todos estaban dormidos, la noche, la madrugada del sábado, todo se empezó a mover. Todo empezó a formarse como estaba planeado. Y entonces ese mensaje, y voy terminando, ese mensaje que muchas veces nosotros hemos recibido de Cristo Jesús,
a través de una prédica, a través de la oración, a través de la búsqueda con Él. Esa esperanza que se nos ha dejado saber, iglesia, es la que tú tienes que disfrutar hoy. ¿Por qué te frustras? ¿Por qué te llenas de ansiedades? ¿Por qué te llenas de problemas cuando Él mismo te ha invitado a que confíes en Él? ¿Por qué si Él mismo dice que Él es nuestra esperanza de gloria? ¿Por qué? ¿Por qué nos llenamos de otras cosas? ¿Por qué vamos a otros momentos? Porque llegamos al punto de que no practicamos una vida con Él. Yo quiero irme más allá. Y es más, me voy a poner de ejemplo, porque si no, no quiero lastimar a nadie. Una vez estaba escuchando una canción. Alguien escribió una canción y dijo: Señor, solo dale 5 minutos para hablar con él o con ella. Si me permitieran darme 5 minutos para hablar con mamá otra vez, yo fuera el hombre más feliz. ¿No? Porque es alguien que uno ama, que uno extraña. Más sin embargo, sé que no va a pasar, pero póngale que me den 5 minutos, que mamá viniera y platicáramos. Para mí esos 5 minutos fueran los mejores que hubiera podido disfrutar. ¿Por qué le digo esto? Porque pasé 27, 28 años sin verla. Y cuando se va alguien sin poderlo ver, sin poderle hablar, es como que se queda eso, ¿no? De hubiera querido decirte algo. Pero como mamá entra el COVID, no nos dejan ver, no nos dejan nada, la caja se sella, etcétera, etcétera. Es un momento difícil. Pero si nos daran 5 minutos de hablar con alguien que amamos y que pudiéramos regresar, ¿cómo te fuera? ¿Cómo lo disfrutarías? ¿Verdad? ¿Cómo haría esa parte de nuestra vida cuando nosotros decimos: Señor, ¿por qué es que tú dices que estás conmigo y a veces no te siento? ¿Por qué dices tú o dicen los predicadores que tú eres el que sana y muchas veces me siento más enfermo que nunca? ¿Por qué dices, Señor, o dicen los predicadores que tú eres el Dios poderoso y muchas veces lo que menos siento es tu poder o experimento tu poder? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces no tomamos, la parte de Cristo, un Cristo que no se ve, pero un Cristo que sí existe. ¿Por qué dije de los 5 minutos? Porque si nos daran oportunidad de hablar con Jesús cara a cara, que eso nunca va a pasar, lógico, ¿qué crees que Él nos dijera? Creo que Jesús repetiría lo mismo: confía, yo soy tu esperanza. Jesús no lo haría mucho, porque todo nos lo dejó descrito aquí. ¿Para qué perdería el tiempo volverte a decir todo lo que está aquí? Creo que Él solo se asomaría y dijera: aquí estoy, confía, yo soy tu esperanza. Todo eso, porque aquí encierra todo eso. Pero nos cuesta experimentar ese Dios vivo, que cuando hay problemas en casa, cuando hay problemas en el matrimonio, cuando hay problemas con los hijos, cuando hay problemas financieros, cuando hay problemas personales, pensamos que todo se está acabando. Pero no, Él es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Si hoy dices: pastor, yo estoy bien, parece que todo está bien y equilibrado en mi casa, ten cuidado. Y no es porque te tiene que ir mal, no me malentienda. Es que a veces nosotros mismos nos acomodamos y sentimos que todo está bien. Y no es así. No. Y entonces Dios quiere que en nuestra vida podamos nosotros experimentar ese momento que el día llegó para nosotros. Que si hasta ahora estás peleando con cadenas, que si hasta ahora estás peleando con demonios,
que si hasta ahora estás teniendo sueños que no vienen de Dios, si que hasta ahora no puedes dormir por la depresión o por la ansiedad, si hasta ahora no puedes, me tienes sentirte solo porque te da miedo la soledad, si hasta este momento has estado, me tienes pensando cosas que no debes de pensar, el día llegó. El día llegó para que nosotros también podamos experimentar a ese Cristo resucitado. Para que nosotros también podamos tener la libertad de experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Hoy tú puedes sonreír, pero solo tú sabes lo que ha estado pasando. Solo tú sabes lo que has estado viviendo. Y hay una esperanza en Cristo. Hay una esperanza en Dios. Por eso es que el día llegó hoy para nosotros. Que alguien debe de creer y decirle: Señor, hoy es nuestro tiempo de libertad. Hoy es el tiempo de tu gracia, de tu vida. Sopla aliento sobre mí, Dios. Y haz que mi vida tome un giro radical. Y muéstrale al mundo que Cristo sí vive en ti. Muéstraselo, muéstraselo. Muéstralo con fe, muéstralo con gozo, muéstralo con libertad. Muéstraselo a alguien que Dios vive en nosotros. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie.